Para la cuantificación no uniforme se definió este esquema que de los dos posibles, el que se denomina ley mu y ley A, este es el de ley A y es el que se utiliza digamos en Europa, Argentina, América Latina y el resto, la ley mu, en países como Estados Unidos, Canadá, Japón. Bueno, acá la cuestión, digamos, es, como veníamos explicando, mejorar la relación señal-ruido para las señales pequeñas y provocar que, en lo posible, la relación señal-ruido se mantenga constante, tanto para las señales pequeñas como para las señales grandes. Para ubicarnos, el eje de entrada de señal sería este, y a diferencia del anterior, donde la curva promedio representativa anterior, recuerdan que era una recta, aquí no lo es, sino que es una curva de tipo logarítmica. Es una representación en promedio. En realidad esto sería formado por pequeños escalones. Como es muy difícil un dibujo donde estuvieran todos los niveles representados, es decir, todos los escalones, primero tengamos en cuenta que esto estaría rotado, es decir, antes teníamos los escalones dibujados de esta manera, bueno, ahora estarían dibujados de esta manera, ¿sí? Veamos entonces, la tensión máxima que puede alcanzar la señal sería esta, donde tenemos como valor representativo el 1. Supongamos que de aquí hasta acá puede haber un voltio de pico, de aquí hasta la izquierda menos un voltio, o un voltio negativo de pico. Bueno, la señal que llegara hasta un voltio de pico pasaría por todos los escalones de representación, que son la misma cantidad que antes. Son en total de menos hasta más 256 posibles. Pero no están todos igualmente divididos. A diferencia del caso anterior, donde cada escalón tenía el mismo delta, aquí tenemos unos valores de delta, aquí otros y así. Cada uno de los espacios que vemos aquí, que son 6,5 de este lado, 6,5 de este lado, y medio de este lado y medio de este lado, conforman el que estaría en torno a 0, que es el nivel de o segmento 1, digamos. Esta curva se llama de 13 segmentos, porque tendríamos, comentando los segmentos de aquí hasta aquí, sumaríamos 13. Estos segmentos son, como dijimos, 6,5 positivos y 6,5 negativos. Por lo tanto, si nosotros representamos la polaridad donde está ubicado el segmento, de aquí para acá son los positivos, de aquí para acá son los negativos. Y luego, cada uno de los segmentos está dividido, no dibujado aquí, pero pensemos que están dibujados ficticiamente, pero si dibujáramos tendríamos 16 rayitas aquí, contando esta, 16 rayitas aquí, contando esta, y así dentro de cada uno. Es decir, los escalones delta dentro de este segmento resultan de este espacio dividido 16. Los escalones delta, la amplitud de los niveles de cuantificación dentro de este segmento, serían este, que es la mitad de este segmento, su amplitud, dividido 16. Y a su vez, este, que es la mitad del anterior, también tendría escalones de amplitud dividido 16, y así. Entonces, los niveles delta dentro de este segmento son la mitad de los que hay dentro de este segmento, y a su vez, los que hay dentro de este segmento son la mitad de amplitud de los que hay en este segmento. ¿Eso qué resulta? Resulta en que la señal, cuando es pasada por el cuantificador, por su curva, si es muy pequeña, supongamos tan pequeña que llega apenas a ocupar el primer segmento, hasta la primera rayita, bueno, estaría aún teniendo 16 niveles que podrían representar su variación de amplitud. ¿Sí? Por eso dice acá de 1 a 16. El siguiente segmento tendría también, si la amplitud va aumentando, de 17 a 32, es decir, otros 16 segmentos
para representar, pero un poco más amplios. Si la señal es un poco más grande, también tendrá 16 más 16 más 16, es decir, 48, pero un poco más grandes. Más fidelidad cuando es más pequeña, un poco menos cuando es un poco más grande, y así siguiendo, hasta tener la menor fidelidad de representación en las amplitudes mayores. Pero como la amplitud es mayor, que el delta sea un poco mayor no es un problema, y está elegido esta distribución de segmentos en diferentes amplitudes de manera que la relación señal a ruido se mantenga más o menos constante para todos los niveles de la señal. Luego también permite una codificación de esta manera, donde los bits 8 que van a salir del convertidor analógico digital de 8 bits para lo que es el uso en señales de audio de telefonía, va a tener el primer bit utilizado como el signo, es decir, va a decir si las muestras resultantes, recordemos que venimos tomando muestras instantáneas de la amplitud de la señal, esa muestra corresponde a un segmento positivo o a un segmento negativo. Luego, los tres siguientes van a indicar el número de segmento, del 1 compartido hasta el 7 o del 1 negativo hasta el menos 7. Y los últimos 4 bits, estos últimos, van a ser los que representen dentro del segmento que fue indicado por este número con la polaridad indicada por el primero, cuál de los 16 segmentos, niveles, cuál de los 16 niveles dentro de este segmento es donde cae la muestra. Así entonces, si aquí encontráramos el 1, polaridad positiva, el 1, 1, 1, nos dice que estamos hablando de un nivel que está dentro de este segmento. Pero ¿cuál en particular? Este o un intermedio. Eso dependerá de este número. Bien, este es el código que se llama PSSSNNNN. P de polaridad, S de segmento y N de nivel. Finalmente, si queremos comparar las funciones de transferencia de un sistema de cuantificación uniforme con otro no uniforme, podemos ver estas figuras. Aquí tenemos una cuantificación en 32 niveles, 16 positivos, 16 negativos, y esta misma versión de 32 niveles, pero en una cuantificación no uniforme que entrega o prevé diferencias de a 4 niveles, sería como la siguiente. Aquí se han expandido las amplitudes de representación para los niveles altos de la señal y se van comprimiendo para las amplitudes pequeñas. Entonces aquí tenemos un grupo de niveles pequeños. Cuando la señal es muy pequeña, llega hasta esta amplitud. Recordemos, el eje X es el eje de amplitudes de ingreso de la señal. Tenemos 4 pequeños escalones muy pequeños, tanto para su nivel pequeño positivo como negativo. Luego, la señal, cuando es un poco más grande, logra 4 niveles más de representación en esos niveles, pero un poco más grandes. Luego, a medida que va creciendo la amplitud de la señal, que pondríamos aquí en este espacio de entrada de la gráfica, iríamos obteniendo representaciones de escalones cada vez más grandes, por lo tanto menos linealidad o menos fidelidad. De todas maneras, sin embargo, como ya hemos visto, la relación señal-ruido relativamente se mantiene, porque si bien aquí el ruido de cuantificación será más grande por la amplitud de los niveles, tendremos también una tensión o potencia más grande para relacionar con ella. Y aquí, mientras la tensión o potencia será pequeña, también los niveles de ruido de cuantificación lo serán. Y así logramos, en este ejemplo muy limitado, pero ya podemos comprender de qué manera se va logrando una relación señal-ruido más uniforme con la cuantificación no uniforme.